Quinto grupo. Ay, perdón, otra vez se me olvidó. Esa es la séptima y última parte. Me gusta mucho el número 7. No lo programé así. Quinto grupo. Gracias a la lluvia tardía. Gracias a la lluvia tardía. En ese contexto, eventos de los últimos días, página 175. De los labios de los iletrados saldrán palabras con tal poder convincente y sabiduría que se producirán conversiones a la verdad. Miles se convertirán bajo su testimonio. Dentro de la iglesia ya estudiamos que muchos se convertirán dentro de nuestra iglesia, que no son convertidos. A la luz de Apocalipsis 3, 14 al 22, la mayoría no son convertidos. No lo digo yo, lo dice Jesús, lo dice el Espíritu de Profecía. Muy bien. Y las conversiones se multiplicarán en todos los sistemas de religión, personas que profesan ser religiosas pero que no son convertidas. De allí, ¿cuántos millones podrán salir? Ahora, yo coloqué aquí tal vez 100, 200 o más millones de indecisos, ateos, incrédulos, escépticos, indiferentes, descuidados, etcétera. O sea, mundanos que en realidad hoy son otra forma de Babilonia. Estos no eran parte del pueblo mío de Apocalipsis 18:4. Sin embargo, se convertirán en hijos de Dios y se unirán al rebaño del buen pastor. Millones de conversiones acontecerán durante la gran tribulación de todos los sistemas de religión. La enorme mayoría de los religiosos de todos los sistemas no son convertidos. Y eso incluye mi iglesia. No lo digo yo, lo dice el Espíritu de Profecía, lo dice Jesús. Y yo creo que ese número puede ser mucho más de lo que aquí yo calculé modestamente. Vamos al sexto grupo. Los apóstatas se volvían a convertir. Consejos para la Iglesia 177. Buscad a los apóstatas, a los que una vez sabían qué era la religión, y presentadles el mensaje de misericordia. La historia del amor de Cristo tocará una cuerda en sus corazones. Consejos sobre la salud 534. Una de las iglesias que más pierde a la mayoría de sus recién bautizados en las semanas siguientes a su bautismo es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Además de ellos, millones en este momento están en apostasía. Pero ahí viene el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Y qué ocurrirá? Miles de apóstatas, al ver la lluvia tardía del Espíritu Santo siendo derramada en la iglesia triunfante, retornarán a la IASD. Sus entrañas se conmoverán cuando el Señor les recuerde las buenas escenas de aquel tiempo que estuvieron dentro de la iglesia adventista del séptimo día. Su conciencia se despertará, se arrepentirán y regresarán al rebaño de Cristo a convertirse, porque un apóstata es alguien que o nunca se convirtió o se desconvirtió. Si se había desconvertido, se reconvertirá. Salmo 51:10. Séptimo grupo. Cuando este evangelio se presente en su plenitud a los judíos, muchos aceptarán a Cristo como el Mesías. Los Hechos de los Apóstoles 305.2. Millares y millares de judíos que son hijos de Dios genuinos no abandonarán el sábado, no negarán al Creador al cual adoran y entrarán a perdón,
a nuestra iglesia. Recuerda que solamente hay dos opciones, Babilonia o la iglesia adventista del séptimo día. Habrá en forma definitiva durante la gran tribulación. Y muchos de aquellos judíos que no son hijos de Dios se convertirán y vendrán a nuestra bella iglesia. Los judíos están esparcidos en todo el mundo. Los ortodoxos, o sea, los practicantes, guardan el sábado. Y bueno, eso lo dejamos en las manos de Dios. Sabemos que muchos de los judíos se harán adventistas del séptimo día. Octavo grupo. Este es un terreno, le pido, Señor, que me ayude a tocarlo con guantes de seda divinos. Octavo grupo. A pesar de que no podemos negar que hay entre los hermanos reformistas muchos que son fanáticos, extremistas y traidores, no podemos negar que muchos de ellos son ovejas del rebaño de Jesús, que nunca negaron al Señor, que siempre fueron fieles a los principios, cuya vida y testimonio revelan un cristianismo genuino. Estos aman a Jesús, lo demuestran a través de su amor espontáneo hacia el prójimo. Cuando vean esta iglesia en las primeras páginas de todas las revistas y periódicos, siendo expuesta como lo más execrable, cuando la vean purificada de todas las abominaciones que hoy hay en su seno, volverán a nuestros templos. Se reconciliarán con sus antiguos hermanos y gozosos sufrirán y padecerán la persecución junto a ellos. Y miles de aquellos reformistas que no son hijos de Dios también se convertirán bajo la presión que ejercerá en primer lugar el derramamiento de la lluvia tardía del Espíritu Santo. Ahora viene algo muy bonito. Es un deleite para mí leer lo que voy a leer. ¿Cómo será la iglesia triunfante? Voy a leer del testimonio de Jesús en el volumen 9 de Testimonios para la Iglesia. Voy a leer la página 103. En visiones de la noche pasó delante de mí un gran movimiento de reforma en el seno del pueblo de Dios. El verdadero gran movimiento de reforma será en el seno del pueblo de Dios. ¿Cuándo? Cuando venga la gran tribulación, la ley dominical, la apostasía omega, cuando venga el derramamiento del Espíritu Santo y todo esto que hemos leído ya. Con todo respeto a mis hermanos reformistas que están afuera, ya que dejé claro que muchos de ellos son verdaderos hijos de Dios y volverán, y muchos se convertirán y volverán. En ese contexto, quiero que dejemos bien claro que el verdadero movimiento reformista, de reformadores verdaderos, acá no usamos la palabra reformistas, sino reformadores, ¿ok? Tiene características que deben ayudar a los hermanos que están en estos movimientos reformistas a recapacitar y a llevar la información que voy a leer al tribunal de su conciencia. Vamos a leerlo. Esto es durante la gran tribulación. Las características. Los enfermos eran sanados y se efectuaban otros milagros. Es obvio que habrán momentos que por motivo de tiempo no permitirán hacer tratamientos muy largos y muy delicados porque simplemente las circunstancias tal vez no lo permitirán.
Si el texto dice los enfermos eran sanados y se efectuaban otros milagros, yo lo creo de todo corazón. Recuerda esa característica. Vamos a otra. Se advertirá un espíritu de oración como lo hubo antes del gran día de Pentecostés. Bueno, amén. Veíase a centenares y miles de personas visitando las familias y explicándoles la palabra de Dios. La enorme mayoría de nuestros hermanos en todo el mundo no dan estudios bíblicos, no visitan familias, no testifican. Con la lluvia tardía eso cambiará. Los corazones eran convencidos por el poder del Espíritu Santo y se manifestaba un espíritu de sincera conversión, porque los predicadores serán sinceros convertidos. En todas partes, las puertas se abrían de par en par para la proclamación de la verdad. El mundo parecía iluminado por la influencia divina. Los verdaderos y sinceros hijos de Dios recibían grandes bendiciones. Oí las alabanzas y las acciones de gracias. Parecía una reforma análoga, similar a la del año 1844. Si no has leído eso, léelo. En la partecita de la biografía que está reducida en un libro de la biografía escrita por Arthur Lacey White, y también lo puedes leer en Bosquejos de la vida de Elena de White. Ese libro está publicado, está traducido al español, obviamente. Sin embargo, algunos rehusaban convertirse. Esto es increíble. En medio de semejante escenario, continuará la testarudez, la rebeldía en algunos corazones. ¿Y qué ocurrirá? No estaban dispuestos a andar en las sendas de Dios. No me hable de cambiar mi alimentación, mi forma de vestir, lo que a mí me gusta ver y oír. No me cambia a mí mi manera de pensar. Yo tengo mis propias ideas. Bueno, de todo eso se escucha hoy, pero inclusive en ese escenario acontecerá. Aquí es lo que estamos leyendo. Y cuando se hacía un pedido de ofrendas voluntarias para el adelanto de la obra de Dios, se aferraban egoístamente a sus bienes terrenales, sin comentarios. Y finalmente, ¿qué pasó? Esas personas avarientas se separaron de la compañía de los creyentes. Vuelvo y enfatizo, ellos mismos nos abandonarán. Repito, es Testimonios para la Iglesia, volumen 9, página 103. El fondo común. Notaron, sin embargo, Ananías y Zafira, que aquellos que se despojaban de sus posesiones a fin de suplir las necesidades de sus hermanos más pobres eran tenidos en alta estima entre los creyentes. Y sintiendo vergüenza de que sus hermanos supieran que sus almas egoístas les hacían dar de mala gana lo que habían dedicado solemnemente a Dios, decidieron deliberadamente vender la propiedad y pretender dar todo el producto al fondo general, cuando en realidad se guardarían una buena parte para sí mismos. Así se asegurarían el derecho de vivir del fondo común y al mismo tiempo ganarían alta estima entre sus hermanos. Hechos de los Apóstoles, página 59. El párrafo 1, perdón. ¿Habrá un fondo común? Sí. A nadie le hará falta nada. Será como en la iglesia apostólica. ¿Qué te hace falta para formar parte de la iglesia triunfante? Señor, gracias por estos estudios, perdóname las carreras, gracias por ayudarme con la voz.
Bendice a los que van a ver estos videos en el nombre de Jesús. Amén